Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos concluyendo esta quinta semana del tiempo de Cuaresma en este sábado 12 de abril. La palabra del Señor de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, del 21 al 28. Así habla el Señor. Yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido. Los reuniré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey. Ya no formarán dos naciones, ni estarán más divididos en dos reinos. Ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados de apostasía y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi servidor David reinará sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Observarán mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que di a mi servidor Jacob, donde habitaron sus padres. Y así continúa, queridos amigos. Jeremías Ezequiel es un profeta que nos habla aquí de una manera tan positiva. El upeaco dice hoy fuerza de Dios. Esta es la fuerza de Dios, es la gracia de Dios que nos llama a la unidad. Que vienen a dividirnos lastimosamente. ¿Y por qué, queridos hermanos, nos dividimos del tronco? ¿Por qué nos dividimos, queridos hermanos, de esa propuesta tan clara que el Señor nos dice? Porque cada uno o escasea lleva, pero convenía ello. Fíjense cuántas sectas, cuántos protestantes, todo eso buscan sus propios intereses. Entonces, van a convenir porque ese me mete el dedo en la llaga. Y yo quiero seguir corrupto, quiero seguir robando, a mí él hace diezmo, allá pueda la hacer iglesia, garage, de acuerdo a mi conveniencia. Y con eso pensamos, ¿verdad? Pensamos y creemos, mucha gente piensa y cree así, que con eso entonces está aquietando su conciencia. La verdad les hará libres, queridos hermanos. Jamás tendrán una conciencia en paz y en serenidad. Jamás. Porque aquí justamente la palabra de Dios nos está diciendo, pero claramente, y Ezequiel nos habla, Antiguo Testamento, hay que renovarse espiritualmente. Tenemos que ser humus, Adán, reconocer lo que verdaderamente el Señor nos propone. Cuando todos sean uno, cuando todos busquen verdaderamente la verdad. La yajante hubiese acá, uno lleva ya que esto y que aquello lleva allá cosas que verdaderamente no tienen sentido, ¿verdad? Entonces eso hace que se divida, ¿verdad? La familia, la gente, la sociedad. Y ahí entonces aprovecha el mal para seguir triunfando el mal, ¿verdad? Porque se aprovecha de esta pobre gente para que haga división. Pero el Señor nos llama a la unidad. Y por ahí tenían de este día la profecía de Ezequiel. Así es que sé yo que fuera este día o página la añan de semana quinta. Tenemos que hacer un esfuerzo grande y tenemos que caminar de acuerdo a esa gracia del Señor. La unidad, sobre todo en la diversidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.